cómo van las cosas? Entonces, obviamente, todo esto genera un millón de conflictos. Hasta ahora lo estamos viendo muy por arriba, pero ¿qué le compete a cada uno? ¿Cuándo se viola la supremacía federal? ¿Cuándo se viola la participación de las provincias en la toma de decisiones? Todo esto genera un millón de problemas jurídicos. Y John Stuart Mill, que nosotros lo amamos y lo repetimos y lo citamos todo el tiempo, justamente abordó este tema y dijo, necesitamos un árbitro para poder justamente decidir cuándo esto le compete o cómo solucionar los problemas entre Estado nacional y estados provinciales, y también entre estados provinciales, porque muchas veces, como está pasando ahora justamente con el caso de Mendoza, puede haber conflictos provinciales, por ejemplo, sobre recursos hídricos, sobre medio ambiente. Por lo tanto, necesitamos un árbitro que decida los conflictos entre provincias y entre provincia y Estado Nacional. Y eso justamente es la Corte Suprema. La Corte Suprema, a través de la competencia originaria, va a dirimir estos conflictos típicamente de gobiernos federales. Y por eso vamos a ver en esta clase bastante jurisprudencia. Entonces, ¿qué es lo que establece la Constitución respecto al reparto de competencias? Entonces, por un lado están las competencias exclusivas del Estado Nacional. Y vamos a ver que tienen cierto sentido respecto a los intereses que tenía Alberti. Vamos a ver, por un lado, típico va a estar las relaciones exteriores, las relaciones internacionales. Justamente la idea es que el presidente o el Estado Nacional ejerza, y eso pasa en todos los países del mundo, las relaciones internacionales del país. Después de la reforma del 94, se empezó a discutir si las provincias pueden llevar adelante o no tratados con otras ciudades o con otras, o pueden ratificar tratados de derechos humanos, pero eso está muy restringido. Las relaciones internacionales son una típica competencia exclusiva, así como es el manejo de las Fuerzas Armadas. Justamente, la idea era vencer a los caudillos provinciales. Por lo tanto, el Estado Nacional tenía que tener la autoridad última del manejo de las Fuerzas Armadas. Por tanto, el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. También el presupuesto, las leyes nacionales, los impuestos directos, la intervención federal, el estado de sitio, y sobre todo, y esto es muy importante, los códigos de fondo. Al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, Argentina, o el Congreso argentino, establece cuáles son los códigos de fondo en penal, en principio laboral, en civil. Por lo tanto, las legislaciones, por ejemplo, de matrimonio igualitario o la prohibición o la criminalización del aborto, son nacionales, la mayoría de edad. En cambio, en Estados Unidos, eso es una competencia de los estados. Por eso cada estado tiene su propia legislación sobre aborto, tenía su propia legislación sobre matrimonio igualitario, sobre drogas. Pero en Argentina los códigos de fondo son regulados por el Congreso de la Nación. Entonces, en el artículo 75 vamos a ver todas las competencias del Estado Nacional. Entonces, lo que suele decir es que las competencias nacionales son taxativas. El principio de taxatividad es que, en principio, o a priori, el Estado Nacional solamente tiene las competencias que
expresamente le fueron delegadas por las provincias. Es decir, solamente puede ejercer las competencias establecidas en la Constitución. ¿No? ¿Se entiende esto? Por el contrario, las provincias tienen las atribuciones exclusivas de dictar su propia constitución provincial, de tener sus propios presupuestos, sus propios sistemas de salud, sus propios sistemas educativos, dictar sus propias leyes provinciales y, muy importante, el poder de policía local. Es decir, la regulación eminentemente locales de las actividades que se llevan adelante en las provincias. Entonces, ¿cuál es el principio de las competencias provinciales? El principio de residualidad. El principio de residualidad es, bueno, como te dimos solamente algunas competencias a vos, Estado Nacional, todo lo que no te dimos a vos directamente, taxativamente, nos lo quedamos nosotros. Entonces, todo lo que no expresamente te dimos, o todo lo que no preveímos, queda para las provincias. ¿Se entiende? La idea, otra de las cosas que es muy importante, son los códigos de forma. Entonces, cada provincia tiene su propia leyes procesales penales, leyes procesales civiles. Por lo tanto, esto va a ser muy importante. Entonces, la idea es, las competencias del Estado Nacional son determinadas y las competencias del Estado provincial son casi infinitas. Ignacio, ¿qué es lo que no entendiste? No entendí lo de principio de residualidad. Es como la contracara del principio de taxatividad. Como pensalos como las dos caras de la misma moneda. La Constitución establece que solamente algunas prerrogativas van a estar en el Estado Nacional. Las que mencionamos, las del artículo 75. Solamente esas, ¿no? Entonces, todo lo no delegado queda en manos de las provincias. La idea justamente es, las provincias conformaron al gobierno nacional. Las provincias cedieron su soberanía, crearon el Estado Nacional y justamente le dieron ciertas prerrogativas, ¿no? Y todo lo que no le dieron, se lo reservaron. Queda residualmente en manos de las provincias. Entonces, la idea es, imaginemos que hay algún tipo de competencia que o no existía o no se pensó en la Constitución del 53 o la del 94. Y por lo tanto no se la dio ni al Estado Nacional ni a las provincias, no está establecida. Entonces, esa prerrogativa o esa competencia, por el criterio de residualidad, quedaría en manos de las provincias. Como no te la dimos a vos, Estado Nacional, nos la quedamos nosotros. ¿Se entiende? Patricio, Entonces, sí, Verónica. lo que no, va, no sé si me equivoco, ¿no? Por ejemplo, la provincia no sé, de Jujuy, por ejemplo, podría sacar una ley de aborto, por ejemplo, ¿no? No, Y no, 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 porque eso está en el podría. Código Penal. Ah, o sea, otra cosa que no se la Los den, digamos. códigos de fondo, Sí, penal, civil, laboral, de minería, los códigos de fondo quedan en manos del gobierno nacional. sí. Y podría inventarse algo, o sea, la provincia y lo que no Pero, esté. Sí, pero, lo que pasa es que el aborto no solamente es derecho penal, también, por ejemplo, es regulación de salud. Por lo claro, tanto, lo que sucede en la práctica, y lo que todos vemos, es que hay ciertas provincias que tienen un acceso más liberal al aborto, o más fácil o más irrestricto al aborto, y hay provincias que tienen acceso más restringido. Pero eso no es por una cuestión de derecho de fondo, penal, sino por una regulación
de sus sistemas de salud, sistemas sanitarios. Pero en principio, la regulación de si se criminaliza o no se criminaliza es eminentemente nacional. Listo. Pero también, como dijimos, hay competencias concurrentes. Las competencias concurrentes son importantes, y hay toda una discusión sobre cuáles son las competencias concurrentes, pero en principio, según el texto de la Constitución, el medio ambiente es un típico ejemplo de competencia concurrente. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran el artículo 42, que vimos en el examen, uno ve cómo se garantiza el medio ambiente a todos, y se establece que el gobierno nacional establece un piso mínimo de regulación ambiental. Por ejemplo, la ley de bosques, por ejemplo, la ley de glaciares, la ley de semillas, podríamos, o de fertilizantes. Entonces, esas leyes son pisos mínimos, sobre las cuales las provincias pueden tener regulaciones más protectorias del medio ambiente, pero nunca, en principio, pueden tener regulaciones inferiores o menos protectivas. Entonces, es una materia en la cual se admiten regulaciones provinciales y regulaciones nacionales. Pero también la educación puede ser vista como una competencia concurrente, la salud como una competencia concurrente. ¿Por qué? Porque todo esto, que parece ser como bastante claro, está muy desdibujado por dos cláusulas, que históricamente la Corte Suprema utilizó para avalar regulaciones nacionales en competencias que en principio son provinciales, que son la cláusula de progreso y la cláusula de comercio. Estas dos cláusulas que están en el artículo 75 inciso, si me no equivoco, 13 y 18, la de cláusula de comercio en el inciso 13 y la cláusula de progreso en el inciso 18, le fueron otorgando cada vez más poder regulativo al Estado Nacional en desmedro de las provincias. Entonces, una interpretación amplia de estas dos cláusulas fue haciendo que muchas prerrogativas que antes se consideraban típicamente provinciales fueron hoy considerándose concurrentes. Salud es una de ellas, y educación en parte también. ¿Por qué? Porque también el Congreso Nacional está autorizado a regular este tipo de cosas. Entonces es complicado, y hay 1.000.000 de fallos discutiendo justamente si tal prerrogativa es nacional, concurrente o local. Es muy complicado, y justamente la Corte va abriendo o restringiendo la llave de la regulación nacional o provincial. Esto se ve muy fuerte en un fallo que no lo tienen, pero que es muy importante, que es Nobleza Picardo, donde se discutía cuál regulación tenía que primar, si la regulación de Santa Fe o la regulación nacional sobre publicidad de cigarrillos. La ley nacional no prohíbe cierto tipo de publicidad de cigarrillos. En cambio, la ley de Santa Fe prohibía totalmente la publicidad de cigarrillos en medios gráficos, audiovisuales, etc. Entonces, la tabacalera, Nobleza Picardo, es como la que produce como 3, 4 marcas de cigarrillos, decía, no. La regulación de Santa Fe, que es mucho más restrictiva, es inconstitucional. ¿Por qué? Por el artículo 31. Dice, esto es una regulación eminentemente, una competencia eminentemente nacional, y la nacional le gana, en caso de conflicto, le gana a la provincial, como ya vimos, por el artículo 31.
nobleza Picardo. Entonces, acá se aplica un criterio de la Corte, que es que las regulaciones se tienen que entender como, en principio, compatibles. Y si no son compatibles, el estándar que tiene que haber es de repugnancia efectiva entre las dos regulaciones. Entonces, tiene que haber una repugnancia efectiva, una discordancia total entre la regulación provincial y la regulación nacional. Y lo que tiene que hacer la regulación provincial para perder es que tiene que frustrar los objetivos del gobierno nacional, de la legislación nacional. Por lo tanto, Nobleza Picardo lo que hace, en un razonamiento bastante objetable, pero es muy importante lo que dice, es decir que si una regulación, el fallo Nobleza Picardo, lo que dice la Corte es, si una regulación no está expresamente dado al gobierno nacional, ni expresamente dado al gobierno provincial, se entiende que es concurrente. Por lo tanto, ahí la Corte, en una manera bastante polémica, se estaría cargando el principio de residualidad. Porque el principio de residualidad decía totalmente lo contrario. Pero ahora la Corte dice que todo lo que no es expresamente nacional o no expresamente provincial se va a entender como concurrente. Por lo tanto, la Corte, de alguna manera, expande exponencialmente el ámbito de competencias concurrentes. Si quieren, yo les puedo dar algún trabajo sobre Nobleza Picardo, pero bueno, es interesante ver el razonamiento de los jueces a la hora de entender este choque entre regulaciones provinciales y regulaciones nacionales. Bueno, por ahora se va entendiendo de alguna manera los temas. Ahora me gustaría meterme en un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema de la autonomía provincial. ¿Alguno quiere más o menos explicar qué es esto de la autonomía provincial o qué es lo que entienden por autonomía provincial?